Muy buenas tardes, esto es La Repregunta, Noticias a Fondo, y yo soy Luciana Vázquez. Se cumplieron ayer 81 días, los primeros 81 días de gobierno del presidente Alberto Fernández, y fue el día clave de inauguración de sesiones ordinarias con un discurso que se dedicó a hacer un diagnóstico crudo de la Argentina, a responsabilizar a la oposición, a la gestión anterior de Cambiemos, del presente que atraviesa esta gestión, con afirmaciones contundentes que generan polémica. Esta es la noticia. He repetido una y otra vez que, a mi juicio, en democracia, la mentira es la mayor perversión en la que puede caer la política. Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su paso. Estamos poniendo fin al secretismo con que se manejan parte de los fondos públicos, a la influencia de la inteligencia estatal en las investigaciones judiciales y a cualquier forma de espionaje político. Como presidente de la Nación ante esta Asamblea Legislativa, vengo a asumir un compromiso que jamás quebraré. En este tiempo de la Argentina en el que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza. Allí están las palabras del presidente Alberto Fernández en el día de ayer en el Congreso de la Nación. Eso es lo que dijo, pero ¿qué es lo no dicho detrás de lo que dijo? Está Claudio Jacqueline con este análisis. Hola Luciana. Sí, hay mucho de lo que Alberto Fernández dijo que tiene un trasfondo, un metamensaje de lo que no dijo. Y también eso lo que lo expone es a las limitaciones que tiene en su gestión a quien tenía al lado, a Cristina Kirchner, porque así como habla de la verdad quien fue parte del gobierno que terminó con las estadísticas. Alguien que dice que este es un gobierno de científicos, lo científico es lo que puede probarse y demostrarse, claro, es el mismo que fue parte del gobierno que anuló las estadísticas. Lo que podía demostrarse, podía probarse y podía llevar a hacer políticas públicas. Con la justicia, Alberto Fernández habla de terminar con la injerencia del poder político. Alberto Fernández habla de una justicia que parece que hubiera sido hecha por el gobierno que se fue. Pero Alberto Fernández tiene un antecedente con la justicia de Cristina Kirchner, con lo que hizo el gobierno de Cristina Kirchner. Por eso para muchos kirchneristas fue un momento incómodo. Y fue un momento incómodo porque el proyecto de ellos es distinto. Y podemos escuchar palabras de lo que decía hace solo 5 años del gobierno de Cristina Kirchner y su injerencia en la justicia. Escuchamos entonces las palabras de Alberto Fernández de hace 5 años. Después toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia, todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo encontrar un elemento valioso. Segundo mandato de la actual vicepresidente sentada al lado del presidente de la Nación ayer mientras leía sus discursos, y el tema de la transparencia en el manejo de la justicia. ¿El pasado condena entonces a las palabras del presidente? Las limita. Pone un límite o pone un límite a la capacidad de hacer y de llevar a cabo esa transformación, que es una transformación que por otro lado tiene un autor que fue parte de la escritura de ese discurso y que no pudo hacer esa transformación, la misma que ahora quiere llevar a cabo en este gobierno, durante el gobierno de los Kirchner, del que él era el jefe de gabinete, que se llama Gustavo Vélez, secretario de Asuntos Estratégicos. Buena parte del discurso de ayer, que si lo escuchamos vamos a ver que es un discurso en el que Alberto se tropieza, que es un discurso en el que le falta épica, pero además le falta unidad, y es porque hubo muchas manos. Una de las manos, y casi
yo te diría la más importante, que aparece en varios segmentos y en varias cosas, es la de Gustavo Vélez. Detrás de ese no dicho está también decir, voy a hacer lo que no hicimos y lo que no me dejaron hacer Néstor y Cristina. Claro. Entonces, porque acá hay otro vínculo que está atado a algo que también escuchamos, que es la reforma de los organismos de inteligencia. Porque Gustavo Vélez, ¿por qué se va? Se va porque quiere hacer la reforma judicial, porque quiere romper ese vínculo espurio entre servicios de inteligencia y jueces que el kirchnerismo decide fortalecer, no romper. Y entonces se va, y ahora dice... Se va mostrando la foto de Estiuso. Ese es el poder de los servicios de inteligencia, de los sótanos de la democracia, como le llamó Alberto Fernández, que lo eyectaron a Gustavo Vélez. Eso es lo que viene a hacer lo que no pudo hacer. Ahora, Claudio, hay en estas dos afirmaciones del presidente, una en relación a el estatuto, las normas de la verdad en la vida política argentina y los problemas que esta verdad tiene, por un lado, y por otro lado, esta transparencia, la justicia y el rol de los organismos de inteligencia. Lo confrontan con el pasado, pero de dos maneras distintas, quiero decir, en relación a los organismos de inteligencia, como bien describís, él queda de alguna manera protegido o marginado de esa responsabilidad porque no fue un tema propio, es más un tema de la expresidenta, actual vicepresidenta. ¿Podríamos decir eso? Mira, el comienzo de ese vínculo tan estrecho, que si nos remontamos empezará con Menem, pero que tuvo un lugar central y una vinculación que no había llegado casi nunca, como en el gobierno de Kirchner. Kirchner, una de las primeras cosas que hacía todas las mañanas era recibir el parte de inteligencia que le enviaba Paco Larcher, el segundo de la CIDE que manejaban las dos personas que había traído él del sur, Francisco Icazuriaga, el Chango Icazuriaga, y Francisco Paco Larcher. Eran las dos personas que él trajo y era el vínculo que él desarrolló y potenció a Estiuso, Antonio Jaime Estiuso. Ese es el vínculo del que él no puede deshacerse, porque él no se fue y Cristina impuso a Estiuso. Estiuso viene de antes. Este es el primer punto. Segundo punto que tiene que ver con este vínculo y esto que él dice, voy a romper, y que pone un desafío es, ¿y qué va a hacer con esos servicios de inteligencia? No van a ser auxiliares de la justicia, no van a ser auxiliares de la policía, no van a hacer investigación interna. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ser una CIA para la que todavía no sabemos? Bueno, no lo dijo, pero es parte de las dudas que deja y de la incomodidad en la que pone al kirchnerismo, sobre el que tiene que hacer todo el tiempo equilibrio, porque sus límites y su capacidad de acción son relativas. Y a esto agrego lo que vos decís, lo de la verdad. Primero, un punto a relativizar. Si algo hacía eje en cada discurso, alguien que no se caracterizaba por su don de la palabra, pero que hacía eje en una palabra como era la palabra verdad, era Mauricio Macri. O sea, para la gente, para el ciudadano de a pie, el que no sigue, el que escucha un poquito estos discursos y sigue de largo, la palabra, les vengo a hablar con la verdad, también era la de Macri. Por lo tanto, dice, es una palabra que está devaluada, una palabra que ya viene devaluada de mucho tiempo. Segundo, con el tema de la verdad. La apropiación de la verdad, yo diría, vuelve a remitirnos a este lugar de este gobierno de científicos, que es por lo menos cuestionable. En segundo lugar, esa verdad también se vincula con otra cosa que pone también en eje a quien es uno de los autores también de este discurso, que es Alejandro Grimson. ¿Por qué? Porque aparece vinculada... Alejandro Grimson, digamos, es un antropólogo, autor de varios libros sobre, uno de ellos sobre el peronismo. Sobre el peronismo, los distintos peronismos, los 4 peronismos. Y además es uno de los miembros del Consejo de Asesores del gobierno, del Poder Ejecutivo. Ahí aparece una expresión que es muy típica de Alejandro Grimson, que la expresa ayer Alberto Fernández, que dice, hay que decir de qué lado vamos a estar. Yo voy a estar del lado del pueblo. Otra vez la antinomia, pueblo, antipueblo y verdad. ¿Quién tiene la verdad? La verdad tiene el conductor, que se pone del lado del pueblo y que entonces todo el resto que está en contra de lo que él dice y lo que él piensa es el antipueblo. Curioso porque además él construye un espacio donde después habla de que la verdad es sinfónica, que hay muchas verdades que confluyen en una verdad, pero hay una idea de intento de apropiación de la verdad que reside en el pueblo, que él encarga y que él conduce. Claro, hay una especie de postulación de una superioridad moral en relación a la propiedad de la verdad, ¿no? De superioridad moral y de dueño de la verdad y del saber, porque esto también se vincula con lo del gobierno de científicos, anteponiendo
poniéndolo al gobierno de los CEOs, que en definitiva encuentran un lugar común, que es el de las élites. Hay élites que son dueños del saber. La de los CEOs, que sabían hacer y manejar empresas, y la de los científicos, que conocen el saber de la ciencia. Y tienen los datos, Y ¿no? tienen los datos. Ambos se atribuyen el papel del saber y el resto es el que no sabe. Ahora, la Argentina no es un decálogo de éxitos en los últimos 50 años para que siga intentándose apropiar de verdades. Yo creo que esto es una de las cosas que marcó el discurso y los límites que tiene Alberto Fernández, que se quedan expuestos en esto, así como otras cosas que uno podría decir, bueno, a ver cómo ocurren, como el énfasis que él pone en atacar la inflación por la vía de los controles y no por las causas estructurales de la inflación, y casi instando a que haya una especie de batallones populares controlando los aumentos de precios que los formadores de precios, los malos de siempre, ejercen y ejecutan. Bueno, Claro, además como si la inflación fuera un tema de microeconomía y no de macroeconomía, ¿no? absolutamente, de macroeconomía, de cuestiones monetarias, de factores de producción, de costos de producción, digo, de mercados, de la capacidad de competencia de esos mercados, digo, una multiplicidad de hechos que concurren sobre esto. Ahora, él lo pone sobre el lado de el pueblo, una vez más, va a ser el que combata la inflación. Mucho de esto es lo que está no dicho de lo Claro. dicho por Alberto Fernández. Si en lugar de alguna manera saltar esa brecha y esa grieta existente en la sociedad, la refuerza. Refuerza la grieta y muestra también esa necesidad de equilibrio. Por un lado, el moderado, el hombre que dice yo vengo a traer a todos, al que me pongo bajo el paraguas de Perón, del Papa y de Alfonsín. Claro, otra vez esos nombres, ¿no? También Otra lo vez- nombra Néstor Kirchner. Otra vez esos nombres. No nombra como presidenta a Cristina Kirchner. Pequeño detalle. No la nombra. No la nombra, entre los presidentes no nombra. Y no nombra nada de su gestión tampoco. Digo, entonces, acá también ves esos límites, ese equilibrio en donde va y viene, lo hace con el aborto, marca un espacio que también busca apropiarse de esa lucha que han hecho las mujeres, básicamente, y que lo instalaron en el centro de la agenda pública y llevaron a la política a tener que adoptar y enfrentar esa demanda. Él busca apropiársela y al mismo tiempo relativizarla, poniéndole una serie de medidas que digan, bueno, pero también estamos protegiendo las dos vidas, Claro. también estamos atendiendo al niño por nacer, a la madre. Digo, hay esa búsqueda de... Sí, la verdad sinfónica que se vuelve difícil de sostener, ¿no? Tantas versiones posibles de una misma situación. Salvo que busques ser vos la síntesis y el dueño de esa verdad. Claro. Esa es la única posibilidad. Claro. La única posibilidad de absorber tantas contradicciones es que quien conduce se termine transformando. Y la verdad cuesta verlo a Alberto Fernández, que es, se lo ha visto hasta aquí, más como un administrador que como un líder de masas, un líder popular, que busque ese espacio. Ahora, en el discurso de ayer, más allá de que haya muchas cosas no dichas y que falta decir, como lo que tiene que ver con plan económico, macroeconomía, hay una construcción de un liderazgo, de él o de sus escribas. Todavía no lo sabemos. Sí, es interesante el tono de voz, que es un tono de voz cálido, diría yo, del presidente Alberto Fernández a la hora de leer sus discursos. Y el marco conceptual, hay un manejo, hay una apropiación de la palabra, aunque sea palabra aportada también por sus asesores, que es normal en un discurso de un presidente. Hay una apropiación más natural de la palabra, ¿no? Vive con más naturalidad esa conceptualización discursiva comparada con el expresidente Mauricio Macri. Definitivamente. Y él usa esa palabra en función de esa construcción política, cosa que no hacía Macri. Claro. Claramente está buscando eso. Ahora, eso es cuando uno deja el tono, que también nos pasaba con Cristina Kirchner. ¿Qué nos pasaba con Cristina Kirchner? Muchas veces nos dejó seducir por el tono, y cuando uno leía el discurso sin las entonaciones, veíamos un discurso lleno de contradicciones, vacío en muchos aspectos. Muy largo, no seguía un guión hilo, escrito. no hay Claro. una hilación. En el caso de Alberto Fernández pasa algo muy curioso, que es que el tono nos vuelve a un moderado, pero que cuando uno empieza a desgranar ese tono, bueno, por lo menos aparecen contradicciones entre la moderación del tono y la moderación de algunas políticas con la apropiación de un todo que a veces puede llevar a plantearse hacia dónde está yendo este gobierno y qué es lo que está construyendo. Claudio, en relación a esto está la apropiación de la verdad y de la legitimidad de la palabra y de la verdad. Quizás el ejemplo más concreto es el del aborto. Me refiero a esto. Se podría pensar que era una oportunidad, las políticas en beneficio de la legalización del aborto, de continuidad del Estado argentino
gobierno a partir del envión, el empujón que le dio la gestión de Cambiemos con la decisión del presidente Mauricio Macri en aquella sesión del Congreso de convocar al Congreso a discutir ese tema, aunque no mandó un proyecto propio, pero abrió esa posibilidad que había estado vedado 12 años por la gestión de la expresidenta y del kirchnerismo, esta posibilidad de trazar un puente entre la Argentina al 41%, con ese expresidente que impulsó ese debate, y la decisión actual del Poder Ejecutivo de empujar el debate con una ley. ¿Es una oportunidad perdida en términos de grietas? Parece que a la Argentina le cuesta tanto armar esa secuencia y esas continuidades, y que al final lo que se busca es la reafirmación de una identidad solo por la alteridad, por la confrontación con alguien. Y que era una oportunidad, claro que sí. Ahora, así como él dice en su discurso, no vengo por la revancha, vengo solo a hacer un diagnóstico de lo que me encontré, también acá lo que hace es mostrar cierta mezquindad. Y así como no puede reconocer nada, pero yo creo que en buena medida también está eso reforzado por la presencia del fiscal, de la fiscal que tiene al lado, que si no le reconoce a ella y al contrario la expone con algunas cosas, menos podría hacerlo con el gobierno anterior. La voltereta es ir a Alfonsín, sortear el 2001 y sortear Cambiemos e ir directamente a Alfonsín. Es más legítimo eso, más incuestionable. Sí, aunque ya es un prócer Alfonsín de alguna manera. Ya es un prócer, aunque tuviera ahí nomás, al lado de él, dos representaciones de ese peronismo tan inasible que eran Carlos Menem al lado de Axel Kicillof. Él busca entonces en el fondo ser una síntesis de todo eso. Y entonces ¿a dónde se ancla? Se ancla en Alfonsín, porque ese es el lugar que le permite volver a recuperar el espacio de la democracia, la recuperación de la democracia y las dos palabras que más le gusta a Alberto Fernández, que de tantos nunca más se ha puesto un nivel de exigencia a la hora de ser juzgado que va a ser muy alto, porque una vez más, como acabamos de escuchar, volvió a decir nunca más los soterrados de la democracia, nunca más las designaciones de jueces. Bueno, ¿cuántos nunca más va a poder decir Alberto Fernández para que al final de su mandato le digan ¿y dónde están esos más que ahora parecen menos? Bueno, eso dependerá también de qué grado de degradación la palabra política seguirá sosteniendo hasta el final de este mandato. Definitivamente. ¿No? Porque parece ser que los cambios de posición y de posturas en torno a temas claves se comprueban y no tiene costo político. Así es, y en esa búsqueda, por eso él se ancla en Alfonsín, porque busca que esa palabra tenga un valor. Ahora, demostrará que tiene un valor en la medida que pueda construir la historia completa. Hoy la historia sigue siendo recortada y en un discurso donde se mechan demasiadas cosas que a veces hacen ruido entre sí. Claro, una verdad condicionada y una palabra condicionada. Absolutamente. Muchísimas gracias, Claudio Jacqueline. Gracias, Luciana. Tan interesante. Vamos a escuchar la palabra de la oposición, Mario Negri, hombre del radicalismo y de Cambiemos en diputados, líder de la bancada de Cambiemos, así de